Todo 10. Este es el proyecto de la clase de investigación de operaciones, tratando sobre los temas importantes referidos durante el periodo de clase. Mi nombre es Darwin Herrera, de la Universidad CUT, y esta vez vamos a hablar sobre una problemática registrada en la empresa de Gildan en la planta de Sulatex. Están todos bienvenidos. Como antecedente de la empresa, tenemos que en 1946 Joseph es el fundador de la compañía de manufactura de prendas. Como todos conocemos, una empresa maquilera, pero no solo se encarga simplemente de la parte textil, como muchas veces nos imaginamos, sino que también está compuesta por un trabajo de la creación de los lotes de telas, a lo que nos vamos a hacer referente en esta problemática. Dice entonces asimismo que es una empresa manufactura que se encarga de las prendas de vestir para niños, también produce ropa deportiva, también para dormir, y que comenzó en 1982 con los nietos de Joseph, asumiendo el liderazgo actual de la compañía. Entonces, como problemática tenemos que en la empresa Gildan de Rayonance, Roma Cortés, en la planta Sulatex, necesita definir de forma exacta la maximización de ciertos cortes y tendidos de los lotes de tela para cierto estilo de producción. En ello, la empresa cuenta con una sola máquina de tipo Optiman para realizar dicha tarea. Por problemas de capacidad de tender y corte, se necesita averiguar cuántos lotes se deben de producir en cada estilo para mayor optimización de su uso. La máquina lleva un proceso de 2 horas para entender el estilo de 4200, 3 horas para el estilo 6400 y 4 horas entender el estilo de 6700. Asimismo, el tiempo para el corte de cada lote es 2, 1 y 3 horas de los mencionados anteriormente. En general son 200 horas en tendido y 100 horas en corte. Su utilidad en distinción en cada lote es de $1,200, 970 y $1,500. Si entonces se desea saber la distinción óptima para producir cada tipo de lote con sus mejores beneficios monetarios. Aquí tenemos entonces nuestra tabla y donde podemos definir nuestras variables y también nuestra función objetivo. Entonces, en la tabla podemos poder verificar los tipos de estilo, que son 3, que son estas 3 variables que vamos a utilizar, y asimismo la disponibilidad, en este caso en horas, y la utilidad que se define mediante la cantidad monetaria. Nuestra función objetivo será la utilidad, que sería maximización, que sería Zmax, va a ser igual a 1200 x1 más 970 x2 más 1500 x3. Y nuestras restricciones pues serían nuestras horas para atender, que serían menor o igual a 200 horas, y nuestras horas en corte, que sería menor o igual a 100 de cada tipo de estilo. Esta sería nuestra primera tabla al momento de resolver mediante el método simplex, que se define prácticamente nuestras variables en la parte superior, y asimismo nos tomamos un momento para poder utilizar nuestras variables holguras, que se definen por la cantidad de restricciones que vamos a tener. En la parte izquierda vamos a poner también nuestras variables holguras en la primera columna. Nuestro valor solución, que va a ser el último en nuestra tabla, y entonces podremos verificar nuestros datos. El primer paso a seguir sería convertir nuestros valores, en este caso nuestra función objetivo con función a z, en negativos. Recordemos que teníamos que eran 1200, 970 y 1500, los cuales al momento de traerlos a la tabla por el método simple lo vamos a convertir en negativo, y vamos a comenzar por el mayor, en este caso es el 1500. Esto es para encontrar nuestra función pivote.
Luego, para poder definir nuestra fila con la que vamos a comenzar a trabajar, vamos a dividir lo que es nuestro valor solución entre nuestra primera columna pivote. En este caso, toda la columna de X3. Sería 200 entre 4, 100 entre 3. Y así vamos a comenzar por el valor menor de nuestra fila. Y obviamente se van a cruzar con nuestra columna. Siendo así, entonces podemos verificar en la tabla número 2 con nuestra función pivote se establece sobre X3 en la segunda fila y en la columna de X3. Entonces nuestra X3 es la que va a entrar y si nos podemos verificar en nuestra primera columna donde teníamos nuestras holguras, cambia la segunda holgura y toma posesión entonces en esa casilla la variable X3. Y pues resolvemos de la manera del método simplex y tenemos los resultados. En este caso los resultados serían en Z negativo 200 y negativo 470 en la última fila. Y en valor solución sería 66.66 en la holgura número 1 y 33.33 en la variable X3. Con una solución o una optimización en esta primera tabla, en esta segunda tabla, perdón, de $50,000. Una vez más repetimos el mismo proceso y verificamos cuál es nuestro mayor negativo que tenemos. En este caso sería en nuestra segunda variable X2, donde podemos encontrar negativo 470. Y una vez más vamos a dividir el valor solución de nuestra última columna entre la variable, perdón, entre el dato de la casilla de toda la columna X2. Una vez más, 66.66 entre 1.66, 33.33 entre 0.33. Eso lo pueden hacer ustedes en su calculadora y así verificar cuál es nuestro valor menor. Y así tomar entonces nuevamente el dato y convertir nuestra holgura a la variable que corresponde. Asimismo, entonces pasamos a la tabla número 3 y podemos verificar que nuestra holgura a tomar sería la primera que estaba en la segunda fila de la primera columna, convirtiéndose entonces en X2. Y iniciamos a despejar y tratando de que nuestro pivote quede en valor numérico 1 y sus restantes hacia abajo serían ceros. Entonces podemos verificar nuevamente que tenemos ya los resultados finales en valor soluciones tanto en Z con X2 y X3 de entrada y ya no tenemos ninguna holgura. Sin embargo, este proceso no ha terminado porque podemos observar que nuestra variable Z todavía contiene un negativo 368 y una de las políticas, se podría decir, de nuestra teoría dice que en nuestras condiciones de Z no debe de quedar ningún valor negativo. Por ende, tenemos que hacer nuevamente el mismo proceso de las dos tablas anteriores. Y ese negativo 368 sería nuestro valor más negativo, el cual sería la columna de X1 a tomar y poder nuevamente dividirla con el valor solución. Y así poder ver cuál es la siguiente variable que nos cambiaría. Saltando a la tabla número 4, podemos verificar entonces que la fila a cambiar sería la tercera, donde teníamos X3, ahora va a ser X1 de la variable que va a entrar y convertir el 0.80 en 1, en un valor numérico 1 y acompañado hacia sus alrededores con 0. Y así pues obtendríamos el mayor resultado de nuestro proceso, logrando quedar nuestros valores Z positivos sin ningún negativo y nuestros valores soluciones de cada variable en este caso sería de los tipos o los estilos de los lotes anteriores, obteniendo entonces una mayorización de $78,500 y tendríamos que utilizar 50, tenemos que utilizar 50 en la variable X2 y en la variable X1, 21. Como conclusión, mediante la solución del método de simplex, podemos definir entonces que al resolver la problemática presentada por la empresa, para lograr optimizar el uso del trabajo en la máquina Optimal, se necesita descartar el estilo 6700, tanto para tender y tanto para cortar, ya que nos está produciendo lo que son pérdidas.
Y lo que queremos es maximizar, nuestros recursos, maximizar nuestras ganancias. Por ende, vamos a tener que utilizar 25 lotes de estilo de 4200, asimismo, tanto para corte y tanto para tender, y 50 lotes del estilo 6400, reflejando un beneficio monetario de $78,500. Una vez más, nuestras variables se convirtieron en la tabla del proceso y como conclusión tendríamos que utilizar entonces 25 lotes del estilo 4200 y 50 del estilo 6400, obteniendo una solución máxima de $78,500 en nuestra metodología de simplex. Asimismo, entonces vamos a pasar al otro método a resolver. Una vez más podemos reflejar la problemática que nos está presentando. Es la misma al inicio. Simplemente que en este caso lo vamos a resolver mediante Solver en Excel. Nuestros pasos a seguir serían pues rellenar el formato, realizar un formato en Excel, definir nuestras variables X1, X2, X3. Obviamente son las que vamos a necesitar. Y vamos en las soluciones óptimas son casillas que vamos a dejar vacías. Y en los valores máximos serían nuestra función objetivo. Y pues reflejamos una función objetivo, una casilla aparte, que es el resultado que nos va a dar al resolver con el método de Solver. Escribimos nuestras restricciones, 1 y 2. Igualamos esas restricciones al valor actual. Y asimismo, pues en la holgura vamos a representar que va a ser igual al LI menos actual. Y en LI, pues dejamos en 0. No olvidemos también poner las restricciones por negatividad. Que en este caso serían 3, porque tenemos 3 variables, X1, X2 y X3. Serían prácticamente nuestras holguras. Así saltamos a la siguiente diapositiva, podemos ver representado entonces los valores ya llenos, 1200, 970 y 1500. Nuestras restricciones nuevamente. Iniciamos a resolver mediante los parámetros de Solver. Y nuestra fórmula sería en este caso F10 al G10 mayor o igual a G10. F6 al G6 sería menor o igual a G6 y así sucesivamente para poder resolver. No olvidemos en la palomita darle clic en convertir variables sin restricciones en no negatividad. Esto más que todo es parámetros repetitivos o parámetros donde debemos tener en claro nuestras restricciones, porque si nos equivocamos en las restricciones o si nos equivocamos en un valor de nuestra función objetivo o colocada abajo de las variables, pues nos lanzarían los datos correctos. Y el método que vamos a resolver pues sería simple por programación lineal. Damos resolver y aquí nos da la opción, ya aquí el método está resuelto, pero nos da la opción de poder generar los informes por responder, por sensibilidad y por límite. Y también una vez más le damos en la palomita de conservar soluciones de Solver y damos a aceptar. Y pues obtendríamos nuestros resultados. Y si somos muy comparativos con nuestro método anterior, podemos visualizar que tenemos también 25 en X1 y 50 en X2 y nuestra función objetivo 78.500 y dejando a X3 también descartada con 0 lotes. En nuestros informes podemos observar entonces nuevamente todos los datos que podemos conocer, cuál sería la sombra del precio, cuál sería el valor original, cuál sería el valor final de cada variable, cuánto sería lo mínimo y lo máximo en este caso, pues que tenemos que utilizar en cada lote, tanto en corte y tanto para vender. Y nuevamente la conclusión prácticamente repetitiva porque comparamos los dos métodos y vemos que al utilizar la herramienta de Solver también obtenemos la misma respuesta donde tenemos 25 lotes del estilo 4200 y 50 lotes del estilo 6400, reflejando también el beneficio de 78.500. Ahora, ¿qué recomendaciones daríamos?
sería descartar el estilo 6700, ya que no genera los mejores beneficios para la empresa, más bien está generando gastos internos y como empresa no queremos eso. Y otra recomendación que daríamos sería utilizar el método de Solver para agilizar la solución de futuras problemáticas parecidas al presente. Así obtendremos mayor optimización de nuestros resultados. Y no solo eso, sino que resolveríamos de una manera más ligera, ya que nuestra metodología, utilizando simple, llevaría un poco más de tiempo a resolverlo manual, mientras que al utilizar Solver, pues ahorraríamos lo que es tiempo y lo que necesitamos en nuestras empresas. Y como conclusión general, pues sería siempre determinar que mediante la solución de dos métodos utilizados en esta problemática, lo vamos a obtener la mayor optimización de la máquina, tanto encargada para hacer el corte, para hacer el tendido, que nos sale mayor definido en 25 lotes del estilo 4200 y 50 del estilo 6600, 400, obteniendo el beneficio máximo de $38,500. Eso sería entonces lo que la empresa necesita saber para poder optimizar sus recursos, optimizar y maximizar sus ganancias. Esto es todo por mi parte y espero que comprendan. Y muchas gracias.